buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal con el tema Módulo 5, Medio Ambiente. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que lo disfruten y sea de su utilidad este relevante tema. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, y al maestro Agustín Herrera Bertelli, director de Enlace con Estados y Municipios, quienes estarán a cargo de impartirnos la sesión de esta tarde. Y a continuación, para nuestro mensaje de bienvenida, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Andrea. Bueno, INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación, secretaría a la cual pertenecemos, damos la bienvenida a todas las personas que desearon entrar a este ejercicio de divulgación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal en uno de sus capítulos, el módulo que denominamos número 5, destinado al medio ambiente. Para las personas, que son la mayoría, que están familiarizadas con la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, recuerdo que tenemos en la misma, 8 módulos, 8 segmentos, uno de los cuales que vamos a describir el día de hoy, 2 de nuestros directores, 2 estimados compañeros, tanto Agustín Herrera como Ignacio Bonilla, se refieren a los temas relacionados con el medio ambiente. Todos nosotros sabemos que en nuestra época el cuidado de la naturaleza ha adquirido perfiles mucho más, pero mucho más importantes que los que pudieron sospechar generaciones anteriores. Las anteriores generaciones, para ellas, el mundo ahí estaba, para tomar posesión de él, utilizar los recursos como nos diera gusto, porque parecía una especie de naturaleza interminable. Pero la realidad es que no es así. Hace muchos años, por allí, por mediados de los años 70, hubo una organización internacional llamada el Club de Roma, que enfatizó mucho un tema que le llamó los límites del crecimiento, llamando la atención en que los recursos no eran ilimitados y que el crecimiento de la humanidad y de su industrialización tendría que tener límites, porque si no estaríamos al borde de un suicidio como especie. El lenguaje de este Club de Roma, a la postre, se vio que era probablemente demasiado catastrofista, porque los escenarios funestos que anticipaban no ocurrieron, no tuvieron lugar. Pero lo que no se puede negar al Club de Roma, que todavía existe como organización, es que llamaron poderosamente la atención del mundo para poner cuidado en la utilización y el manejo de los recursos del planeta. Poco después, el lenguaje se volvió común, hubo la Cumbre de la Tierra, una serie de reuniones con preocupación que llamaré ecológica. Y aquella contribución, ¿qué es lo importante que dejó?
que aunque sus predicciones, repito, catastrofistas no se realizaron, toda la humanidad tomó conciencia de que debíamos aplicar nuestra iniciativa, la inventiva, la generación industrial a formas más inteligentes de utilización y manejo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Son principalmente tres temas: la preservación del medio ambiente, el cambio climático, que ya nadie discute que tiene un origen antropogénico, bueno, en una alta proporción la humanidad lo genera, y la existencia de servicios o la necesidad de servicios públicos sustentables. La materia en México, como en la mayor parte de los países, está legislada. Nosotros tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y la Ley General de Cambio Climático, que otorga facultades a los municipios. De eso nos van a hablar con mucho conocimiento los dos compañeros directores de INAPED que he mencionado. Lo último que puedo decir a ustedes, su servidor como abogado, es que la preocupación por el medio ambiente representa una de las cumbres de la conciencia ética o moral contemporánea. ¿Por qué? Porque tanto en el caso de la legislación como en el de la preocupación por lo que estamos haciendo con el medio ambiente, estamos actuando conforme a un círculo de inclusión mucho más amplio que pensar exclusivamente en nosotros mismos y, entiéndase por nosotros mismos, nuestra generación. Toda la legislación, observen ustedes, lean cualquier ley, se redacta en lenguaje futuro y no hace recomendaciones. En el lenguaje de las leyes casi no existe la palabra por qué, no se argumenta, simplemente se establece lo que se debe hacer cuando, desde el momento en que aparece la ley hacia el futuro. Las leyes se redactan en futuro porque están pensadas para futuras generaciones. Dicho de una manera un poquito dramática, diría que la ley nos enseña que obedecemos a los difuntos y legislamos para los no natos, para los que no han nacido. Porque, por ejemplo, todos nosotros entendemos que debemos respetar la Constitución política mexicana, pero todos los que redactaron la Constitución, que merecen nuestro reconocimiento, están bien muertos y enterrados, pero seguimos aplicando lo que consideraron correcto en un momento determinado. A eso me refiero, que podemos obedecer a los difuntos. Y las leyes que se están haciendo el día de hoy son hechas de aquí, entre comillas, a la eternidad. Claro, no la eternidad, pero de aquí hasta que sean modificadas. Vuelvo al medio ambiente. En los dos casos estamos pensando en personas que no están aquí. No es nuestro interés inmediato, es el nuestro y el de las futuras generaciones. Por eso, toda preocupación por el medio ambiente, repito, representa una de las cumbres de la conciencia moral contemporánea. Por esta razón, espero que todos quienes están participando en este encuentro puedan obtener ideas positivas, creativas, que le permitan a cada quien desempeñarse mejor en su trabajo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mis compañeros, el maestro Agustín Herrera y el maestro Ignacio, para dar inicio con el tema. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Andrea. Pues muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión en donde, bueno, ya nuestro coordinador nos adelantó el tema, en donde vamos a revisar el módulo quinto correspondiente a la guía consultiva de desempeño municipal, que es sobre el tema de medio ambiente. Efectivamente, el tema de medio ambiente, pues, es un tema que cada vez ha cobrado pues, mayor importancia porque cada vez es más urgente que volvemos a ver al medio ambiente. Como todos sabemos, pues el deterioro ambiental cada vez es mayor de manera global y por lo mismo es importante que desde todos los ámbitos se pueda atender este tema. Es decir, los gobiernos nacionales pues tienen una responsabilidad muy importante, pero si lo bajamos a los gobiernos locales, obviamente también tienen ahí una responsabilidad. Y en el caso de México, así es, en donde vamos a ver que hay atribuciones específicas tanto para el gobierno federal como para los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en donde las dos leyes más importantes en materia ambiental pues establecen de manera muy específica qué es lo que tienen como responsabilidades y facultades cada uno de estos gobiernos. Entonces, parte de lo que vamos a revisar pues está relacionado con esto. Pero antes de entrar a este tema del módulo 5 de la guía consultiva, pues vamos un poquito más atrás, ¿no? ¿Qué es esto de la guía consultiva? Seguramente muchos de ustedes ya lo saben porque ya están participando, pero un poquito considerando que hay personas que han entrado pues para conocer un poquito de esto, pues mencionarles, ¿no? La guía consultiva pues es una herramienta que ha sido diseñada para que los municipios puedan identificar y atender aspectos muy concretos en su gestión municipal, de tal forma que esta guía se conforma de 8 diversos módulos. Cada uno de estos módulos pues atiende cuestiones muy específicas, como puede ser, por ejemplo, la organización interna del municipio, o, por ejemplo, sus finanzas públicas, o, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con desarrollo social. Así, entonces vamos a ver que hay diversos módulos, 8 en total, en donde cada módulo cuenta con un sistema de indicadores, indicadores de gestión, indicadores de desempeño, según el propio contenido que se está abordando, es en donde se va a trabajar con un tipo de indicador, un tipo de indicador de gestión, un tipo de indicador de desempeño, pero el común denominador es que cada uno de estos módulos pues maneja estos dos indicadores, en donde lo que se busca pues es ver qué tanto avance tienen los gobiernos municipales respecto a ese punto en particular. De tal forma, entonces, la guía consultiva está compuesta por 8 módulos distintos y cada uno de estos módulos se compone por diversos temas. Ya ahorita nuestro coordinador ya nos adelantó que este módulo de medio ambiente consta de 3 temas, que es lo que haremos. Trabajar a partir de la revisión de estos 3 distintos temas para ir viendo cuestiones muy específicas. Lo que se busca en términos generales con este módulo de medio ambiente, pues es que los gobiernos municipales, todos aquellos gobiernos que estén participando en esta guía, puedan identificar de manera muy clara qué es lo que señala en cada uno de los temas este módulo, para que a partir de ahí puedan establecer este diagnóstico, saber cómo están de manera muy específica en cada uno de estos temas. Y la base esencial de la guía consultiva pues es precisamente pues el poder contar con un diagnóstico que les permite a ustedes saber cómo están. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues de manera muy concreta, pues para poder avanzar, poder identificar en dónde están bien y en dónde hace falta que ustedes puedan meterle un poquito más de presión para que entonces puedan avanzar en esos indicadores que se identifique que no están tan bien. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita pues está relacionado con los contenidos que están vinculados a este módulo 5 de la guía consultiva de desempeño municipal. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación en donde tenemos que les decía, este es un tema que viene ya desde de la guía consultiva como una de las partes esenciales y el propósito fundamental pues es conocer el alcance del quinto módulo de la guía consultiva de desempeño municipal 2022-2024 y analizar en lo general los temas e indicadores
que integra. De manera específica, ¿cuál es el objetivo del módulo 5? Lo que se busca con este, pues, es contribuir al cuidado de los recursos naturales mediante acciones de preservación y restauración, de uso de energías renovables, así como acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para reducir vulnerabilidades. Y en ese sentido, entonces, este módulo se divide en 3 temas, que es preservación del medio ambiente, cambio climático y servicios públicos sustentables, en donde lo que se busca entonces es poder identificar cuáles son los aspectos esenciales que se deben observar en cada uno de estos temas. Vamos a empezar con este primer tema, el de preservación del ambiente. El objetivo es impulsar políticas públicas orientadas a la preservación, restauración y mejoramiento de los recursos naturales existentes en el territorio municipal con un enfoque de sustentabilidad. A partir de ahí, entonces, hay un conjunto de indicadores que lo que se busca es que los gobiernos municipales puedan identificar exactamente en qué estado están. Por ejemplo, está el reglamento para el programa municipal de protección del ambiente. Y aquí es muy importante señalar que estos son los indicadores, ¿sí? Son indicadores de gestión, es decir, cuenta o no cuenta, pero no es únicamente que cuente o no cuente, y esto ya nos lo comentará nuestro compañero Agustín más adelante, sino que además cumpla con una serie de criterios para que identificar si está cumpliendo con cada uno de esos criterios y entonces ver si cuenta o no cuenta, es decir, que está cumpliendo con este indicador en particular. Pero antes de ir a estos puntos específicos, vamos a poner un poquito unos antecedentes y vamos a ver algunos conceptos que esta parte es muy importante que se pueda considerar porque la parte conceptual es necesaria para poder comprender con qué estamos trabajando, qué se está abordando. Entonces, vamos a empezar primero con 2 conceptos muy elementales, que son el ambiente y el equilibrio ecológico. Porque todos tenemos en mayor o menor medida una concepción de cada uno de estos elementos. Sin embargo, sí es importante que podamos aterrizarlos claramente para saber de qué estamos hablando, porque a lo mejor yo pienso una cosa sobre el ambiente, pero resulta que es otra. Por ello, es importante entonces que vayamos a revisar esta parte conceptual. En la parte del ambiente, ¿qué vamos a entender? Bueno, lo vamos a entender como un conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que existe un conjunto de elementos que pueden ser naturales, es decir, que ya están, o artificiales, porque ya hay una intervención del hombre, pero que permiten la existencia y el desarrollo de los seres humanos y de otros organismos vivos. Entonces, aquí vamos a considerar al ambiente como este conjunto de elementos que incorporan al hombre, es decir, los seres humanos todos estamos en un ambiente específico. Otro concepto importante es el del equilibrio ecológico, que vamos a decir que es la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Es decir, aquí ya hay una relación entre diferentes elementos que lo que se busca es que puedan estar precisamente en este equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, decimos que hay un punto exacto en el cual estos elementos pueden convivir. Y una de las obligaciones como raza humana, pues es verificar o hacer lo posible porque se mantenga este equilibrio ecológico. Aquí el detalle es que sucede al revés. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede es que la intervención del hombre es la que hace que se rompa con este equilibrio. Desafortunadamente, la intervención del hombre en su entorno hace que se use de manera excesiva o incorrecta los distintos elementos naturales que tiene a su alrededor.
Eso pues lo que ocasiona es que se rompa este equilibrio ecológico y con ello se afecte ese ambiente. Entonces, es muy importante que pues nosotros sepamos de manera muy específica pues cuál es esa interdependencia y esa relación que se da entre los distintos elementos para que a partir de ahí pues podamos saber cómo usarlos, cómo aprovecharlos de manera que no pongamos en riesgo su supervivencia. Elementos como son el agua, los bosques, el aire, etcétera, que nosotros hacemos un uso de estos elementos porque los necesitamos. Pero si los utilizamos en exceso, lo que va a suceder es que vamos a romper este equilibrio, porque vamos a orientarlos o bien a que se agoten o a que se degraden. Y es importante partir también de cuáles son las competencias que tiene el gobierno municipal según pues, lo que establece el marco jurídico existente. Aquí, entonces, vamos a hablar de que existe la Constitución Política de los Estados Unidos, que pues sabemos que es el lugar donde se establecen pues todos aquellos elementos que van a regir la vida de los mexicanos. En este sentido, el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que por lo mismo el Estado garantizará el respeto a este derecho. Entonces, ahí, a partir de este artículo es que se desprende la legislación aplicable en materia ambiental. Está la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y está la Ley General de Cambio Climático. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ahorita simplemente es esta parte introductoria en donde vemos que en ambos casos, en ambas leyes, se establecen atribuciones específicas para los gobiernos municipales. Y también está la legislación estatal, que pues es muy importante también que se pueda identificar cuál es la legislación que aplica en cada entidad federativa para que el municipio respectivo pues pueda saber exactamente qué es lo que dice esa ley y qué es lo que dice de manera más completa respecto a los gobiernos municipales, para que puedan identificar entonces cuáles son esas competencias y atribuciones que se establecen en las leyes locales. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece diversos objetivos. Aquí, bueno, señalamos estos 7 como algunos de los más importantes. Por ejemplo, garantizar el acceso a un medio ambiente sano. El segundo es definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. Tercero, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente. El siguiente, cuarto, es la preservación y protección de la biodiversidad, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención y el control de la contaminación del aire, agua, suelo y el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental correspondan a la federación, las entidades federativas y los municipios. Entonces, aquí estamos viendo cómo se parte desde este punto esencial que es que se pueda garantizar el acceso al medio ambiente sano, algo que ya viene, como vimos, desde el artículo 4 constitucional, para que a partir de ahí se desprenda, pues, qué es lo que, cómo se va a garantizar. Bueno, por medio de una política ambiental que va a llevar a cabo cada uno de los órdenes de gobierno y que comprenda aspectos como preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente, de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos, ¿no? Entre algunas cuestiones. Entonces, sí es importante, entonces, que partamos desde este punto macro para saber que de ahí se va yendo a lo más específico, y en donde veamos que esta ley, pues, nos debe de servir como base para poder diseñar los programas de protección ambiental en los municipios. Entonces, vamos a ver que hay distintas facultades para cada orden de gobierno. Desde el gobierno federal se establece la formulación y la conducción de la política ambiental nacional. Y, bueno, se establecen ahí otras facultades, como son la regulación de actividades altamente riesgosas, la emisión de normas oficiales mexicanas, regulación y aprovechamiento de aguas nacionales, formulación de programas de ordenamiento ecológico general, perdón, la evaluación del impacto
ambiental de las zonas y actividades a que se refiere el artículo 28, regulación del aprovechamiento sustentable, protección y conservación de aguas nacionales, biodiversidad, fauna y demás, ¿no? Entonces, así se van estableciendo esas facultades y posteriormente van las facultades a nivel estatal. Ahora, ya se establece de manera más específica cuáles son esas obligaciones que tienen los gobiernos de los estados. Y al igual que sucede con el gobierno federal, para los estados establece la formulación y conducción de la política ambiental estatal. Es decir, los gobiernos estatales pues también tienen esa atribución de poder formular y conducir esa política que permita atender todos estos temas que tienen que ver con el medio ambiente y la aplicación de los distintos instrumentos de política ambiental, entre otras cosas. Y en el caso de los gobiernos municipales, también existe esta facultad, es decir, estamos hablando de que hay facultades concurrentes, porque tienen competencias el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. De tal forma que, por ejemplo, para los municipios se establece también la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal. Además de otros elementos, otras facultades que ahí están señaladas y que, bueno, ahorita las vamos a ver con un poquito más de detalle. Está, decíamos, este primero de formulación de la política ambiental, está la aplicación de instrumentos de política ambiental, es decir, cómo se traduce la política ambiental ya en cuestiones que permitan llevar a cabo acciones específicas. Está la prevención y control de la contaminación atmosférica, la prevención y control de los residuos sólidos urbanos, la creación y administración de zonas de preservación ecológica, el tema de la contaminación por ruido, energía térmica, olores, radiaciones electromagnéticas y luminosas, descarga de aguas residuales, y la formulación de programas de ordenamiento ecológico local. Algunas, como se fijan, tienen que ver con propiamente la prestación de los servicios públicos que están señalados en el artículo 115 constitucional y que más adelante lo retomaremos con el tema de servicios públicos sustentables. También está el tema de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte local. También relacionado ya de manera directa con la prestación de servicios públicos. Asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios. Este punto pues es esencial, ¿verdad? Porque no solo les confiere esa facultad para atender el tema dentro de sus límites territoriales, sino también que puedan ver en conjunto con otros municipios cuando compartan problemáticas en común. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay un río contaminado? Bueno, que a lo mejor uno es receptor de ese río, pero en realidad la contaminación se genera en el municipio anterior, por donde pasa antes el río. Entonces sí es importante que pues, exista esta facultad para que los gobiernos municipales puedan entonces tratar estos asuntos de manera coordinada. La facultad de emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que también sabemos que hay diversas normas oficiales y que muchas de ellas son o van dirigidas de manera específica para los gobiernos municipales. La política municipal de información y difusión en materia ambiental, la participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, programa municipal de protección al ambiente y todo lo relacionado con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Otro de los temas que se verán posteriormente en esta exposición. También es muy importante que cuando un municipio trabaje con estos temas ambientales, pues se pueda partir primero pues, de contar con una reglamentación. Vamos a decir entonces que en materia concreta, un reglamento municipal de medio ambiente es un instrumento jurídico que tiene por objeto normar elementos como son la preservación, protección y restauración del medio ambiente. Entonces aquí estamos viendo estos tres elementos o tres momentos, ¿verdad? Desde preservar, es decir, cuidar aquellos elementos naturales que existen en nuestro medio ambiente y también el poder
ver qué se puede hacer para restaurar estos elementos cuando ya veamos que hay cierto grado de degradación, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que como veíamos hace rato, nosotros pues necesitamos como sociedad el uso de los recursos naturales, pero cuando los usemos siempre debemos tener en claro en qué medida los podemos utilizar para que no degrademos estos recursos naturales o, peor aún, los agotemos, propugnando por la protección a la flora, la fauna y al ser humano. Y bueno, obviamente los municipios al contar con esta facultad reglamentaria, pues pueden establecer su reglamento conforme a lo que identifiquen, ¿verdad? Que es necesario atender. Es muy importante que cuando se trabaje con un reglamento, pues vaya a consultar la LGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico, para pues, ver de manera concreta qué facultades tienen, es decir, esto que está aquí. Para que entonces sí, a partir de ahí, pues se pueda establecer esta reglamentación. Que puede, digo, esta es una propuesta, ustedes la pueden adaptar según sus necesidades, pero sí es importante que se consideren elementos como la política ambiental, la preservación, protección y restauración del medio ambiente, todo lo relacionado con los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable, la prevención y control de la contaminación ambiental, y una parte muy esencial pues es la de la participación social, que también sabemos que este es un elemento esencial para que eh, el marco jurídico que aplica en nuestro municipio pues se pueda aplicar de manera correcta. Es decir, no solo ver al ciudadano como un sujeto de sanciones, sino que participe de manera activa, pues, en lo que es la protección de los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable. Entonces, bueno, la participación social es esencial. Y por supuesto, este punto que les adelantaba también, pues el de medidas de control y sanciones, pues, que es lo que le da dientes al gobierno municipal para poder sancionar a quienes no cumplan con lo que está establecido en este reglamento. El otro punto esencial es el del Programa Municipal de Protección Ambiental. Este programa lo que busca pues es establecer aquellos temas que son esenciales que el municipio pueda abordar para proteger y usar de manera racional los recursos naturales que hay en el municipio. Para poder trabajar con un programa municipal de protección ambiental, pues es necesario que se parta de un diagnóstico. Es decir, que partamos de identificar cuál es la situación que se da en nuestro municipio, para que se puedan identificar de manera clara, pues cuáles son las distintas problemáticas que hay, por ejemplo, en materia de flora y fauna, en materia de calidad del aire, en materia de ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica, calores y contaminación visual, en materia de agua, en materia de suelo. Es decir, el diagnóstico es una de las partes esenciales que se debe de realizar pues, para poder saber de manera muy específica con qué estamos nosotros lidiando. Entonces, lo que vamos a hacer pues es partir de un diagnóstico que nos permita a nosotros conocer el estado de distintos elementos que tienen que ver con el tema ambiental, para que a partir de ahí entonces sí nos sirvan para identificar las problemáticas y con ello entonces se puedan establecer pues qué acciones se van a llevar a cabo para poder atender cada una de estas problemáticas. Entonces, ya trabajamos nosotros con el diagnóstico, ahora sí vamos a plantear cómo nosotros vamos a cumplir con el mandato de poder preservar el medio ambiente y poder usarlo de manera racional. Entonces aquí ya una vez que nosotros contamos con este diagnóstico, identificamos la problemática, ya definir de manera muy concreta qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí partimos de poder establecer este programa y con este programa pues se van a determinar entonces los elementos específicos que nos van a permitir alcanzar o cumplir con este programa. De manera concreta, pues qué productos se van a entregar y
eso que pueda derivar de manera muy concreta pues en acciones. Y que pues cuando se plantee este programa nuevamente pues se puede hacer a partir de la identificación de esos distintos elementos que están relacionados con el ambiente, ¿no? Cuestiones como educación ambiental, áreas naturales protegidas, cambio climático, saneamiento atmosférico, flora, fauna, calidad del aire, ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores y contaminación visual, agua, suelos y manejo de residuos, por mencionar algunos, ¿no? ¿Esto cómo se establece? Pues bueno, esto ya tiene que ver con cada municipio. Decíamos, la parte esencial es la del diagnóstico para que se pueda identificar de manera muy concreta, pues cuáles son esas situaciones de manera muy concreta que se dan en el municipio, ¿no? Y que a partir de ahí pues se le pueda dar la importancia que corresponda según lo que nosotros hayamos identificado. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias, Nacho. Y bueno, este es el ejemplo del indicador 511, precisamente donde hablamos del reglamento para el cuidado del medio ambiente. Este indicador, como otros tantos de la guía consultiva, una vez en óptimo, no es requerido que se vuelva a revisar, ¿no? Y aquí, como ustedes pueden apreciar, se solicitan 5 elementos. Enlistar las atribuciones del municipio en materia ambiental, es decir, Nacho ya nos explicó cuáles son las facultades que ustedes tienen. Aquí es que ustedes presenten el o los reglamentos por medio de los cuales están ya estableciendo las reglas, ¿verdad? Propias del municipio para la protección, preservación del medio ambiente, también que señalen las actividades de restauración ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y que señale si cuenta con mecanismos de coordinación con autoridades y sociedad civil para la formulación y ejecución de los programas y proyectos. Estos pueden ser, por ejemplo, alguna colaboración que tenemos con el gobierno estatal, algún convenio de colaboración que tenemos con una organización de la sociedad civil para preservar algún espacio en particular, algún colectivo, ¿verdad? También por medio del cual nosotros estamos protegiendo algún bosque para restaurarlo, para reforestarlo. Es decir, cómo ustedes como municipio están colaborando con otras autoridades, que puede ser gobierno estatal, gobierno federal, o de la propia sociedad civil o iniciativa privada, y que obviamente toda esta parte reglamentaria esté debidamente publicada ya sea en la Gaceta Municipal o en el periódico estatal. Ahí está la explicación de este primer indicador, y muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Ahora vamos a revisar lo relacionado con el segundo tema, que es cambio climático. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Fundamentalmente impulsar políticas públicas que contribuyan a mitigar las consecuencias del cambio climático, disminuyendo la vulnerabilidad ante dicho fenómeno. Pues ya se mencionaba hace rato, ¿verdad? Que pues el tema de cambio climático es esencial que se pueda atender desde todos los ámbitos de gobierno, porque en la medida en la cual exista una participación pues, de todos los que tengan alguna competencia, pues será más factible que se pueda llevar a cabo acciones. Sobre todo a nivel municipal, sabemos que pues, el gobierno municipal pues, es el orden de gobierno que está digamos, que tiene más acercamiento con la población y que conoce de manera concreta, pues, cuáles son esas problemáticas muy específicas vinculadas con su población y, sobre todo, pues, que conocen su territorio y que con ello, pues, saben de manera muy concreta, pues, cuáles son las principales problemáticas vinculadas con su territorio. Entonces, veíamos hace rato, cada orden de gobierno tiene facultades muy específicas, pero también en todos los casos se establece esta facultad de poder atender el tema de cambio climático. Y bueno, estos son algunos de los indicadores que comprende este tema, que también más adelante pues ya se verá con mayor detalle. Antes de ir a cuestiones más específicas, es importante lo mismo que veamos algunos elementos esenciales desde la parte conceptual. Veíamos hace rato que pues el marco regulatorio que
está relacionado con el cambio climático en México, pues es la Ley General de Cambio Climático, que establece como definición de cambio climático la variación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Es decir, de manera natural, el planeta varía su clima. Todos sabemos que se ha pasado por diversas etapas de demasiado calor, de demasiado frío, las glaciaciones, pero son procesos naturales, ¿no? En este caso muy particular, pues establece que esta variación del clima está atribuida a la actividad humana. Como veíamos hace rato, uno de los elementos o de los temas centrales es el equilibrio ecológico. Lo que ha sucedido con la actividad humana es que se ha roto este equilibrio ecológico, lo cual se ha traducido en este tema en particular, el cambio climático, pues en que hay un incremento gradual en la temperatura promedio del planeta, que ha sido pequeñita, pero que ese cambio pequeñito es suficiente para que se convierta en un problema que derive en que nosotros, si no atendemos este tema de cambio climático, pues vamos a ser los principales afectados. Es decir, nosotros estamos afectando al clima y esto se nos regresa si no hacemos lo concerniente. Porque la actividad humana pues está relacionada con todo lo que hacemos, con el crecimiento de las canchas urbanas, con el uso de vehículos de combustión, con las actividades pecuarias, con la industria de la transformación, incluso actividades como el turismo que pareciera que no, pues todo ello afecta. Entonces digo, estas son algunas de las actividades, pero en realidad pues como todos sabemos, hay un sinfín de actividades que van directamente a afectar al cambio climático. Entonces, es importante que pues partamos de identificar esta situación. Uno de los temas centrales, o de los conceptos, mejor dicho, centrales, relacionados con el cambio climático, es el de los gases de efecto invernadero. Este es uno de los elementos centrales que hay que tomar en cuenta, porque la emisión de gases de efecto invernadero, pues lo que ocasiona es precisamente el cambio en la temperatura del planeta y eso lo que ocasiona pues son diversos fenómenos naturales que cada vez son más extremos y cada vez nos afectan más. Pero, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Pues son gases que atrapan el calor en la atmósfera. Es decir, se emiten por diversas situaciones, por diversas actividades del hombre, pero cada uno tiene sus propias características y en mayor o menor medida, pues se van a la atmósfera. Y ahí se pueden quedar poco tiempo, mucho tiempo, pero ahí están. Y en la medida en la cual nosotros no hagamos lo necesario para controlar estas emisiones, pues cada vez se acumulan más y eso es lo que ocasiona la variación del clima. Entonces vemos que las actividades a gran escala humanas son las que ocasionan que cada vez haya una mayor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases? Pues bueno, pueden ser el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, etcétera, entre otros, ¿no? Una de las actividades o responsabilidades más importantes de los gobiernos municipales, pues es, en materia de cambio climático, pues es identificar precisamente cuáles son estas actividades que generan este tipo de gases y en qué medida se generan para que a partir de ahí entonces se puedan llevar a cabo las acciones que permitan, el término es mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, pues también mencionarles que pues todos los participantes en la guía consultiva de desempeño municipal pues
Cuando vayan a trabajar con esta guía, pues deben de trabajar con este tema de cambio climático y lo relacionado con los gases de efecto invernadero. Entonces, puede resultar un tema un poquito técnico con cierto conocimiento previo. Y por lo mismo, también en el INAGED, pues se cuenta con varios cursos que se han trabajado con el INEC, Instituto Nacional de Cambio Climático, como es el de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, eh, a nivel básico, y el de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel intermedio, pues para que se vayan identificando precisamente pues qué acciones pueden llevar a cabo los gobiernos municipales para mitigar la emisión de estos gases. Y sabemos que uno de los elementos centrales tiene que ver con la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. También, bueno, dentro de estos cursos se aborda este tema, que es esencial que se pueda conocer. Entonces también ahí se aborda, por ejemplo, está otro curso que es el de sector residuos para elaboración de inventarios de GI, y categorías ganadera y agricultura del sector AFOLU para elaboración de inventarios KEI. Entonces, ahí están estos cursos, son cursos que se hacen en línea, que están disponibles en la página de capacitación del INAFED, y que pues se recomienda que todos los interesados los puedan cursar para que pues puedan tener todo este conocimiento de manera profunda sobre lo relacionado con el cambio climático, y a partir de ahí se puedan llevar a cabo las acciones necesarias, en este caso, las acciones en materia de mitigación. Y antes de ir a estos dos conceptos en particular, es importante que podamos conocer dos conceptos importantes, que son vulnerabilidad y riesgo. Vulnerabilidad es el grado en el que un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad y extremos climáticos. Es decir, tenemos un sistema que tiene pues determinadas características, pero que debe de estar en condiciones de poder lidiar ante la ocurrencia de determinados fenómenos. Si no está preparado para poder enfrentar fenómenos como las sequías, los huracanes, el incremento en el nivel del océano, etcétera, entonces diremos que es más vulnerable. Por ello, pues una de las actividades esenciales también para los gobiernos municipales, pues es identificar estas situaciones para que se pueda trabajar en un conjunto de acciones que estén orientadas pues a disminuir la vulnerabilidad. Y el riesgo, con la población de una amenaza, en este caso concreto, el cambio climático y la vulnerabilidad. Y pues obviamente estamos expuestos a un mayor riesgo en la medida en la cual pues no podamos adaptarnos a estos cambios en nuestro entorno. Y ahora sí, vamos a estos dos conceptos que son esenciales dentro de, el tema de cambio climático, que son adaptación y mitigación. Vamos a entender a la adaptación como medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos benéficos. En este caso, lo que se busca, pues, es que los municipios, digamos un poquito más abiertos, las sociedades, pues estén preparadas para poder atender estas situaciones que los pueden hacer vulnerables. Entonces, llevar a cabo un conjunto de acciones precisamente orientadas a disminuir el riesgo por la ocurrencia de determinados fenómenos, porque ahora pues ya están llevando a cabo esas acciones que les permitan adaptarse a estos cambios. Mientras que la mitigación la vamos a entender como la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Y en este caso, la mitigación está directamente relacionada con lo que es la emisión de gases de efecto invernadero.
Y lo que se busca aquí es que se pueda identificar esta situación. ¿Qué gases de efecto invernadero se generan en nuestro municipio? ¿Cómo es que se genera? ¿Quién los genera? ¿Y en qué medida se genera? Para que a partir de ahí, entonces, se puedan llevar a cabo estas acciones que permitan reducir la emisión de estas fuentes. Y que son, pues, muy diversos. Como veíamos ahorita, hay diversos tipos de gases que se generan por situaciones muy distintas. Entonces, aquí lo que hay que hacer, pues, es identificar precisamente cuáles son estas fuentes y en qué medida se generan. Porque cada uno de estos tipos de gases tiene sus características propias que es necesario conocer. Hay gases que se emiten poco, pero si se generan son muy dañinos. Hay otros que son dañinos, pero no lo son tanto, aunque se generen mucho, pero van a permanecer mucho tiempo en la atmósfera. Entonces, cada uno de estos gases tiene sus particularidades y es importante entonces que se puedan identificar para poder establecer el conjunto de acciones que permitan mitigarlas. Luego, otro concepto importante es el del desarrollo sostenible. Aquí lo que se busca fundamentalmente, pues es, y lo veíamos hace rato, que pueda hacer que se puedan llevar a cabo las acciones necesarias para preservar el equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico, pues decíamos, tiene que ver precisamente con el uso racional de los recursos que hay a nuestra disposición. Para ello, entonces, vamos a entender al desarrollo sostenible como la satisfacción de necesidades de la generación presente, de tal forma que no se comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por ejemplo, el uso del agua, ¿no? Que sabemos que se debe de utilizar de manera racional, porque pues el agua cada vez es más escasa y cada vez somos más. En la medida en la cual nosotros nos desentendamos este tema, pues lo que tendremos es que habrá menor disponibilidad del agua y esa agua será cada vez de menor calidad. Y como se ha platicado pues en muchos contextos, pues ahora todas las guerras van a ser por el agua. Entonces, es importante que se puedan identificar estas situaciones, sobre todo pues en países como México, que sabemos que son de un alto estrés hídrico, porque el agua está muy desigualmente distribuida. Si lo pusiéramos en promedios, vamos a ver que en promedio México es un país con escasa agua. Además de que hay escasa agua, esta está desigualmente distribuida, donde sabemos que está muy cargada la disponibilidad del agua en la parte sureste del país, mientras que en el norte pues padece mucho de este estrés hídrico. Por lo mismo, es importante que en cada caso, cada municipio, pues puedan partir de estos diagnósticos para identificar cuál es la disponibilidad de esos recursos. No va a ser la misma problemática la que va a enfrentar un municipio del norte del país, pongamos allá de Coahuila, que la que va a enfrentar un municipio de Chiapas en este tema del agua, ¿no? Entonces aquí lo importante es precisamente que lo que se vaya a hacer pues esté orientado a poder identificar estas situaciones para hacer un uso racional de los recursos que no comprometa el futuro de las próximas generaciones. Y aquí hay tres esferas esenciales que se combinan, que es propiamente la ambiental, que está relacionada con los recursos naturales, pero también está la social, que tiene que ver con toda la actividad antropogénica y la económica, en donde también pues este elemento es esencial que se pueda considerar. Estamos hablando de tres esferas que confluyen. En la medida en la cual se confluyan con estos tres elementos, es decir, que se atienda la esfera económica, la social y la ambiental, entonces estaremos dando un paso para alcanzar ese desarrollo sostenible. Después, hay un tema muy importante que pues es cómo nosotros intervenimos en el medio ambiente. Y es que veíamos hace rato que una mayor actividad humana implica un uso cada vez más intensivo de los recursos naturales con los que contamos. En la medida en la cual nosotros no estemos alineados a este tema de desarrollo sostenible, entonces el uso de esos recursos pues será mayor, alterando este equilibrio ecológico, que pues implicará pues mayor generación de desechos, mayor generación
de energía, mayor generación de gases de efecto invernadero, que todos en la medida en la cual nosotros no la atendamos, pues ocasionará alteraciones al medio ambiente y sobre todo alteraciones a la actividad humana, en donde nosotros pues nos veremos afectados por esta situación. Entonces, por eso decimos que es un círculo, ¿verdad? Porque en la medida en la cual exista una mayor actividad humana, mayor va a ser el deterioro en el ambiente y eso va a implicar que va a haber un mayor impacto en el humano. En materia de emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a ver que eh, estos se generan de manera global, pero están concentrados de manera primordial en un conjunto de países. Vemos que hay 15 países a nivel global que emiten 3/4 partes de estos gases de efecto invernadero. Pero no es ninguna sorpresa ver allá China y Estados Unidos, que entre ambos pues emiten una tercera, más de una tercera parte de los gases, casi la mitad de la emisión de gases de efecto invernadero que hay a nivel global. Pero hay otros países que también tienen una participación importante en la emisión de estos gases y pues ahí está México. Podemos ver que también México contribuye con ese 1.3% de gases, que bueno, puede parecer no mucho, pero que en la medida en la cual se contribuya a atender este tema de emisiones de gases de efecto invernadero, pues entonces habrá un menor impacto sobre el ambiente. Y es que en el caso de México sabemos, o si no, pues los decimos, que es uno de los países más vulnerables a nivel global al cambio climático por diversas situaciones. Su ubicación particular lo hace precisamente vulnerable a estas situaciones, como es el incremento en el nivel del mar, o como es el incremento en las sequías y los incendios, o como es la mayor ocurrencia de ciclones. Todo ello ocurre en México, los ciclones, los incendios, el incremento del nivel del mar y que va a afectar en mayor medida a la población, de tal forma que la medida en la cual nosotros no atendamos estos temas, estaremos viendo cada vez con mayor frecuencia estas migraciones forzadas por el cambio climático. Por ejemplo, el estado de Yucatán, que es un estado plano, está muy bajo, va a ser uno de los más afectados ante el incremento en el nivel del océano. Entonces, imaginen, gran parte de esa población va a tener que migrar a otros lados. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que observar y que debemos de atender para evitar estas situaciones apocalípticas. Entonces, ahorita se dice que pues ya estábamos actuando tarde en materia de cambio climático, pero en la medida en la cual no nos sumemos al combate al cambio climático, pues los efectos serán cada vez mayores. La Ley General de Cambio Climático, decíamos, es la ley que regula todo lo relacionado con este tema y que establece determinados objetivos, como son garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, establecer las bases para la conservación con la sociedad y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. La Ley General de Cambio Climático, así como establece en la LGPA, establece determinadas facultades para cada orden de gobierno. En el caso del gobierno federal se establece la formulación y conducción de la política nacional en materia de cambio climático, la elaboración y coordinación para aplicar los instrumentos de política, elaborar y actualizar y publicar el Atlas Nacional de Riesgos, establecer y regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Entre otras facultades. También a nivel estatal pues establecen estas atribuciones, como es el caso de formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio
climático. Y así nos vamos a diversas atribuciones para el gobierno estatal. Aquí lo que pues nosotros debemos de ver con mayor detalle pues es lo relacionado con las facultades del ámbito municipal, que también, así como se hace como para el gobierno federal y estatal, se establece como una de las facultades el poder formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal. Muy importante destacar este aspecto de concordancia, ya que lo que se haga en este tema ambiental de manera específica en lo relacionado con el cambio climático se debe de alinear a lo que se establezca en esa política estatal y en la política federal en materia de cambio climático. Entonces, aquí una de las cuestiones que se debería hacer, pues es cuando se trabaje con un programa de cambio climático, pues revisar qué existe a nivel estatal y a nivel federal. Es decir, el programa de cambio climático estatal para que se pueda identificar entonces qué se está estableciendo de manera muy específica hacer para que lo que nosotros planteemos pues esté alineado con ello, a partir de las distintas facultades, como son formular y instrumentar políticas y acciones para enfrentar el cambio climático, fomentar investigación científica y tecnológica, desarrollar estrategias, programas y desarrollos integrales de mitigación al cambio climático, para impulsar transporte eficiente y sustentable, público y privado, promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y la adaptación y participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para el cumplimiento de objetivos señalados en la ley. Entonces, estamos viendo que ya la ley está estableciendo esta facultad para que los municipios puedan establecer esta política municipal y sus instrumentos y acciones que permitan aterrizar el tema y poderlo atender. Para ello, también es importante que se pueda partir de, pues, identificar qué se establece en el Atlas de Riesgos, que pues sabemos que es una de las atribuciones y obligaciones de los gobiernos municipales y contar con un atlas de riesgos. En términos generales, pues identifica las características geográficas del municipio y nos permite guiar el desarrollo de los asentamientos humanos de tal forma que se minimice la ocurrencia de un desastre derivado de un evento, como puede ser un fenómeno geológico o un fenómeno meteorológico, ¿no? Entonces, este atlas pues, nos sirve para ver precisamente pues, cuál es la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de determinados fenómenos geológicos o meteorológicos y con ello pues, disminuir la ocurrencia de estos desastres. Si hay un asentamiento humano en nuestro municipio que está sobre el lecho de un río seco, pues sabemos que si llueve fuerte, pues se va a inundar ahí. Entonces, para eso nos sirve precisamente el atlas de los riesgos para poder identificar estas situaciones y que con ello pues se puedan identificar vulnerabilidades y poder instrumentar las acciones que permitan disminuir estas situaciones. También está el atlas de vulnerabilidad. Esta, pues es una herramienta que precisamente permite el analizar distintas problemáticas vinculadas con el clima y a partir de ahí determinar cuál es el grado de vulnerabilidad ante situaciones que están relacionadas con actividades económicas, sistemas naturales, infraestructura y población, ¿no? Entonces, en el caso del INEC, pues ha generado un Atlas Nacional de Vulnerabilidades. Ahí está la liga para quienes deseen consultarlo, pues puedan ingresar y ahí poder identificar pues las distintas vulnerabilidades que están marcadas en este atlas y poder ver de manera específica pues cómo está su municipio, porque pues esto, ustedes como pueden ver aquí, nos permite ir al detalle del nivel de municipio, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve el estado de Campeche, ¿no? Con el tema de la vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva ante estrés hídrico. Y en donde tenemos estas gamas de colores, en donde podemos ver los colores más fuertes como una mayor vulnerabilidad. Entonces también es una herramienta que es necesario que la puedan consultar precisamente para que puedan
identificar esas vulnerabilidades que existen en su municipio y que eso a su vez les permita trabajar con estos programas o acciones en materia de atención al cambio climático. Y por supuesto, esta parte de las acciones municipales ante el cambio climático, pues es esencial. A final de cuentas, lo que se busca, pues es precisamente disminuir los riesgos derivados por la ocurrencia de determinados fenómenos vinculados al cambio climático y que con ello entonces nosotros estemos en condiciones tanto de identificar las vulnerabilidades como de establecer un plan que nos permita atender esas situaciones y con ello disminuir los efectos derivados del cambio climático. Y para ello es importante que se pueda partir también pues, de elaborar un programa en materia de cambio climático que contemple distintas acciones en distintos temas, como son desechos, ganadería, sector agrícola, sector pecuario, sector forestal, sector energía, sector comercial, transporte y movilidad, sector residencial, porque cada uno de estos sectores es generador de distintos tipos de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, supongamos, nosotros hacemos un diagnóstico en materia de ganadería y vemos que el municipio es intensivo en ganadería y que esta actividad intensiva lo que genera es altas emisiones de gases metano. Bueno, entonces ahí, en primer término, hay que identificar esta situación que se genera por el sector ganadería y hay que ver qué tanto se genera para que se puedan llevar a cabo acciones orientadas, por ejemplo, a la especialización de la ganadería o, por ejemplo, a la diversificación o, por ejemplo, a cambio de actividad. Entonces, sí es muy importante que se pueda partir en este tema de mitigación, de poder identificar los distintos gases de efecto invernadero que se generan en el municipio para que entonces se pueda saber cómo es que se generan, en qué medidas se generan y que eso nos sirva como base para poder establecer medidas que permitan disminuir sus emisiones. Por ejemplo, el caso de la generación de energía con el uso de luminarias que son ineficientes en lo que corresponde al ahorro de energía. Pues ahí pues es evidente, ¿verdad? Que es importante establecer o hacer un cambio de luminarias que permitan una mayor eficiencia energética, ¿no? O, por ejemplo, en el sector transporte, en donde podemos identificar que hay un alto uso de vehículos particulares. Entonces, pues bueno, ahí es lógico pensar en que se necesita generar vías alternativas que permitan la disminución en el uso de los vehículos particulares, como es la construcción de ciclovías o que haya una mayor disponibilidad de transporte público, por poner algunos casos. Entonces, lo que se busca con estas acciones es precisamente identificar estas situaciones para ver qué podemos hacer que esté orientado a su disminución. Decíamos hace rato, existen distintos tipos de gases. Cada gas tiene sus propias características y cada gas, pues, se genera por distintas fuentes. Está el dióxido de carbono, que podemos ahí ver sus distintas fuentes emisoras, como transporte, generación eléctrica, manufactura y construcción, consumo propio de la industria energética, etc. En caso de metano, igual, ¿no? Ahí podemos ver sus distintas fuentes emisoras y en cada caso, cada uno de estos, digo, hasta aquí se ponen algunos, pero pues hay que ver, por ejemplo, ya al momento en el cual pues se trabajen en el análisis de estas fuentes emisoras para, pues, no sé, poder eh, armar su inventario de gases de efecto invernadero, pues se pueden identificar precisamente cuáles son esas actividades que hay en sus municipios que son fuentes emisoras y pues ver las características. Por ejemplo, podemos ver ahí tiempo de vida que permanecen en la atmósfera antes de degradarse y el potencial de calentamiento global, ¿no? Vemos como hay unos que son de mucho tiempo de vida, aunque su potencial de calentamiento global pues es bajo, por ejemplo, el dióxido de carbono. Y hay otros que pues son al revés, o hay otros en el escenario que combinan
ambas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el óxido nitroso, vemos que tiene un tiempo de vida prolongado y el potencial de calentamiento global pues es muy elevado. Entonces, precisamente para eso nos sirve el poder identificar estas situaciones que nos permitan a nosotros avanzar en la instrumentación de acciones que permitan minimizar la emisión de estos gases. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias, Nacho. Y bueno, este es el ejemplo del indicador 521, atribuciones normativas en materia de cambio climático. Y en este caso, una vez en óptimo, no se vuelve a revisar. Y aquí, ¿qué deben de presentar las autoridades municipales para sustentar los dos elementos que piden? Bueno, primero, las funciones, bueno, pueden presentar algún reglamento al interior un reglamento municipal que señale al interior qué unidad administrativa es responsable de atender todas las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, no necesariamente debe de haber alguna dirección específica en cambio climático. Pueden haber una área, por ejemplo, medio ambiente o desarrollo ambiental que tenga estas atribuciones, mejor dicho, estas funciones, y con eso lo sustentan. Y el segundo es mostrar el presupuesto de egresos donde se señalen cómo están financiando, ¿verdad? Si tienen algún tipo de recurso para las acciones y proyectos en materia de cambio climático. Es decir, que tengan una asignación presupuestal, proyectos que tengan estos beneficios en cuanto a la mitigación de los efectos del cambio climático. Muchísimas gracias, Nacho. Muy bien, Agustín, no, al contrario, muchas gracias. Pues sigamos entonces con el último tema en materia de este módulo, que es el de servicios públicos sustentables, que su objetivo es promover estrategias que impulsen un uso sustentable y sostenible de los servicios municipales para contribuir así a una mayor preservación del ambiente y cuidado de los recursos naturales. ¿Por qué es que se mete este tema dentro de este módulo de la prestación de servicios públicos? Pues para empezar, porque pues es un tema que es básico para los gobiernos municipales, porque sabemos que el artículo 115 constitucional le confiere la facultad a los municipios de prestar determinados servicios públicos, como es el servicio público del agua, en todo lo relacionado con el agua, el servicio público de la gestión integral de residuos sólidos, el servicio público de alumbrado público, de panteones, mercados, rastros, etcétera. Y dada esa importancia que representa para los municipios la prestación de servicios públicos, pues lo esencial, lo básico, pues es que cuando se presten estos, se presten con ese enfoque de sustentabilidad y sostenibilidad para que se pueda disminuir el impacto en el medio ambiente. Entonces, sabemos que la prestación de servicios públicos es una facultad esencial que tienen los gobiernos municipales, pero sí es importante encaminarnos hacia una prestación que vaya orientado precisamente a que sean más sustentables y sostenibles. De tal forma entonces que se establecen determinados indicadores como los que se ven en la pantalla de eficiencia en el servicio de agua potable, eficiencia en alumbrado público, mejora en el uso de la flota vehicular del municipio, abatimiento del costo promedio de luminarias, porque precisamente lo que buscan pues es que esa prestación pues pueda ser más eficiente. Entonces, la sostenibilidad en los servicios públicos lo vamos a referir como la forma en la que se prestan los servicios públicos, estos que se señalaban, con el objetivo de reducir el impacto de su prestación en el medio ambiente. Decía hace rato el ejemplo de las luminarias. En la medida en la cual se usan luminarias que sean más eficientes en el consumo energético, pues obviamente va a haber un mayor consumo de energía y eso va a tener pues, un mejor impacto sobre el ambiente. O el caso del agua también, sabemos que en la medida en la cual se le dé un tratamiento a las aguas residuales conforme a las normas oficiales mexicanas, pues bueno, entonces estaremos disminuyendo el impacto en el medio ambiente por la disposición final de las aguas en los medios acuíferos que existan en nuestro municipio, ¿no? Y así pues nos vamos con los distintos servicios públicos. O sea, decíamos,
A nivel municipal, el artículo 115 pues establece la prestación de estos servicios públicos. El agua potable, que en el caso particular de lo que es el tema ambiental, pues nos preocupa de manera particular lo que tiene que ver con las aguas residuales. Está el servicio del alumbrado público y el consumo energético, el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, el tema de los cementerios, de los rastros, de los parques y jardines, y que cada uno de ellos es importante que se pueda diagnosticar desde la perspectiva ambiental para saber exactamente cuáles son las principales problemáticas asociadas a cada uno de estos servicios públicos. Por ejemplo, en el caso de aguas residuales, pues lo básico es que se puedan tratar y disponer conforme a las normas oficiales mexicanas que apliquen para las aguas residuales. En el caso de alumbrado público, pues lo que se busca es una mayor eficiencia energética. En el caso de los residuos sólidos, pues que se lleven a cabo actividades de separación, reuso y disposición final conforme a las normas oficiales mexicanas existentes. En caso de cementerios, creación y mantenimiento de espacios verdes y la cremación de restos humanos también conforme a normas oficiales mexicanas aplicables. En el caso de rastros, tratamiento y disposición conforme a las normas oficiales que apliquen a este servicio. Y en lo referente a parques y jardines, pues que puedan existir estas actividades de creación y ampliación de los espacios verdes en el municipio, que eso es un tema muy esencial y muy básico, es decir, está pues directamente relacionado con el medio ambiente, pero que a pesar de la obviedad, pues es uno de los servicios que no necesariamente se atienden como se debiera, es decir, no se crean espacios ni se amplían los espacios existentes y en muchísimos casos pues tampoco se les da mantenimiento o se les da un mantenimiento muy básico, por lo que es importante entonces que se puedan mantener. Y como vemos aquí, pues en todos los casos aplican normas oficiales mexicanas y lo que se busca esencialmente pues es que la prestación de estos servicios por parte de los municipios pues esté alineado a lo que se establecen las normas oficiales mexicanas. Y en ese sentido, pues comentarles que en INAFED contamos con un manual de servicios públicos que trata los servicios públicos del 115 constitucional, en donde entre los apartados con los que cuenta pues son las normas oficiales mexicanas que aplican para cada uno de estos servicios. Entonces, pues bueno, también como una recomendación que puedan consultar este manual de servicios públicos. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias, Nacho. Y bueno, llegamos a este último indicador del tercer tema, que es sumamente importante porque, como pueden apreciar, es un tema de cierta manera innovador, donde vinculamos el importante aspecto de los servicios públicos con la sustentabilidad. Y el común denominador al momento de hilarlos es este indicador, el 534, abatimiento del costo promedio por luminaria. Es decir, ya es muy importante que los municipios empiecen a medir, a costear, ¿verdad? Cuánto utilizan de energías los sistemas de alumbrado público municipal o cuánto gastan en energía las bombas de agua del sistema de agua. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí mismo en el cuaderno de trabajo se especifica cuál es el método de cálculo para obtener el costo promedio y puedan compararlo un año respecto a otro y vean qué tan eficientes han sido para reducir no solamente el costo, sino la utilización de energía. Muchísimas gracias, Nacho. No, de qué, Agustín. Bueno, ya ahora sí, para cerrar el tema, vamos a hacer algunas pequeñas conclusiones respecto al expuesto. Bueno, número uno, tomar como eje articulador de las políticas ambientales el derecho a un medio ambiente sano, porque vemos que así se establece desde el artículo 4 constitucional y en cada una de las leyes, en la de GEPA, en la de cambio climático, pues lo primero que se señala es eso. Entonces, sí es importante que se puedan llevar a cabo, impulsar políticas públicas y programas orientadas pues a conservar los recursos naturales, a protegerlos y para que de esa forma pues podamos contribuir a pues evitar o disminuir su deterioro.
prestar servicios públicos con enfoque de sostenibilidad, eso, bueno, lo acabamos de ver. Entonces, también tomar en cuenta esta situación de que pues, como municipios tenemos esta facultad, pero sí es importante que comencemos a ver a los servicios públicos como uno de los elementos esenciales en un municipio para procurar el bienestar de la población, pero también que la prestación de servicios públicos tiene un impacto en el ambiente, que por lo mismo es importante entonces que identifiquemos cómo los prestamos, el impacto que tiene y ver cómo podemos disminuir entonces ese impacto al medio ambiente. Alinear los diferentes instrumentos de planeación para fomentar un crecimiento urbano sostenible. Sabemos que a nivel municipal hay distintos instrumentos de planeación, por ejemplo, los de ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial, el PDU. Todo ello hay que tomarlo. Sabemos que los municipios crecen de manera permanente, pero sí hay que coordinar el crecimiento de las manchas urbanas y procurar proteger aquellos espacios naturales que son esenciales para mantener este equilibrio ecológico. Contar con un atlas de riesgos actualizado en el Sistema Municipal de Protección Civil para evitar desastres también es un elemento que va ligado acá para poder disminuir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de determinados fenómenos naturales, e incorporar la participación social en la planeación y toma de decisiones. También, digo, es un tema que no se ha abordado mucho, pero que es esencial, que se pueda entonces incorporar a la ciudadanía desde la parte inicial, que es la identificación de problemáticas, la elaboración del diagnóstico y con ello entonces que las soluciones que se planteen, las acciones que se planteen, pues estén incorporando esta perspectiva ciudadana y que con ello pues entonces pueda tener mayor éxito y mayor impacto lo que se vaya a realizar en materia ambiental. Y bueno, con esto terminamos agradeciéndole a todas y todos su tiempo, esperando pues que esto pues les sirva precisamente para conocer con mayor detalle el contenido de la guía consultiva en el módulo 5 y que pues puedan trabajar para poder contar con su diagnóstico y poder llevar a cabo las acciones que identifiquen que se requieren para poder atender de manera satisfactoria cada uno de los indicadores que contienen. Gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Ignacio Bonilla y el maestro Agustín Herrera. Y a continuación daremos un espacio para cualquier pregunta o comentario que ustedes puedan tener al respecto de la sesión. Y también me voy a permitir recordarles que esta presentación y toda la información que vimos a lo largo de la exposición, ustedes van a poder obtenerla en su correo electrónico, al igual que la constancia, con el correo que ustedes registraron a través de nuestra plataforma Fórmate. Y al no tener alguna pregunta o comentario, me voy a permitir ceder el uso de la voz nuevamente al maestro Ignacio Bonilla para ir dando cierre a nuestra sesión. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Pues no, nada, simplemente reiterar el agradecimiento a todas las personas por su participación en esta sesión, esperando que pues lo que se haya mostrado ahorita pues les pueda servir para conocer en mayor medida la guía consultiva y pues que la puedan abordar correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y antes de dar paso a nuestro cierre, hay una pregunta dirigida al maestro Agustín sobre el indicador de reducción del costo promedio de consumo eléctrico poca luminaria. ¿Cómo medir cuando el municipio apenas está instalando lámparas de alumbrado público? Adelante, Agustín, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, aquí la sugerencia es que primero se acerquen con la CFE para establecer algún tipo de convenio precisamente que les permita pasar de un cobro por histórico, ¿no? Regularmente lo que hace la CFE es cobrar históricamente lo que ha sido algún estimado para que ya se pueda efectuar el cobro a partir de el consumo efectivo de energía, porque así es como ustedes van a poder cuantificar el impacto para cambiar las luminarias. Y también otro consejo que yo les puedo señalar y que está en el portafolio, estará en el portafolio de herramientas cuando ya iniciamos la etapa de diagnóstico, es también lo que lleva CONUE.
¿no? CONUE también les puede apoyar muchísimo en esta parte de la evaluación del consumo de energía. Acérquense a CONUE, ahí en el portafolio de herramientas vamos a señalar la información requerida para este efecto. Y qué bueno que ya están comenzando a sustituirlo, pero sí es muy importante establecer estas dos colaboraciones para que se pueda evaluar y puedan evaluar con mayor efectividad este indicador en lo particular. No sé, Nacho, si tú tengas alguna otra idea que le pueda ser de utilidad a este municipio. Gracias, Agus. Pues más que nada eso, ¿no? Yo creo que sí es importante que se puedan acercar a estas entidades, a la CFE y la CONUE, que ellos tienen información muy específica que les puede ser de mucha utilidad. Entonces, también como comercial, nosotros tenemos un compendio de programas federales para municipios. Ahí vienen los apoyos de CONUE y ahí vienen datos de contacto para quienes gusten ponerse en contacto con ellos directamente, lo puedan hacer. Gracias. Muchísimas gracias a los dos y tenemos una pregunta más por parte de Héctor Castellanos Villalpando que nos menciona sobre el grado de cumplimiento que se solicita en el tema de los servicios públicos y también cuál es la línea base más allá de lo que solicita la GDM o buenas estrategias o grandes cambios ya considerados como buenas prácticas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Mira, para revisar este tema, si gustas de la línea base y la otra pregunta, con mucho gusto le proporciono mi correo en el chat para que nos haga llegar ya más puntualmente esta cuestión y con mucho gusto la revisamos y te planteamos una respuesta. Muchísimas gracias, Agustín. Y no nos queda desde el INAFED más que agradecerles que hayan estado con nosotros en una sesión más esta tarde, agradecer la participación de las autoridades municipales y estatales y a nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y a nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima.